Lo primero que aprendes en las montañas es que a ellas no les importa si vives o mueres. Estaban aquí mucho antes que tú, y seguirán aquí mucho después de que tus huesos sean polvo. Ese pensamiento retumbaba en mi cabeza mientras terminaba los últimos exámenes físicos de admisión del pelotón. La base de operaciones avanzada Granite era poco más que una colección de contenedores de transporte glorificados, atornillados entre sí y excavados en la ladera de un pico sin nombre en la cordillera de la sangre de Cristo. Pero fue nuestro hogar durante las siguientes 3 semanas. Oficialmente, estábamos aquí para la aclimatación a gran altitud. Extraoficialmente, el mando se mostraba críptico. Todo lo que sabíamos era que las últimas rotaciones habían sido interrumpidas por fallos en el equipo. «Respira hondo, O'Connell», dije, presionando el frío metal de mi estetoscopio contra su espalda. El soldado de primera clase O'Connell, el chico más joven del pelotón, dio una bocanada teatral. Apenas tenía 20 años, con una cara que aún no había decidido desprenderse del todo de su acné adolescente. ¿Todo despejado, Doc?, preguntó, volviendo a ponerse la camiseta. Pulmones como los fuelles de un herrero, le dije. El latido del corazón es fuerte. Estás más sano que un cerdo para Navidad, chico. Ahora, largo de mi enfermería. Sonrió y salió de la habitación dando un saltito. Hice una última anotación en mi registro. Cada hombre del pelotón, desde nuestro oficial al mando, el sargento de primera clase Cole Brennan, hasta O'Connell, estaba en óptimas condiciones físicas. Éramos Rangers. Cualquier cosa menos era inaceptable. Mi trabajo como médico principal del pelotón solía ser una mezcla de curar heridas de entrenamiento, repartir Motrin y asegurarme de que todos se mantuvieran hidratados. Sin embargo, esta rotación se sentía diferente, más silenciosa. La base era una obra maestra de la ingeniería utilitaria. 6 módulos principales, barracas, comedor, centro de mando, gimnasio, enfermería y sala de recreo. Todos conectados por pasillos presurizados y cerrados. Mantenía fuera el viento y el frío, pero también significaba que podías pasar días sin respirar aire sin filtrar. Una caseta de generadores separada zumbaba con energía vital. Y el sistema de comunicaciones en el techo era nuestro único vínculo real con el mundo exterior. Ese vínculo estaba a punto de ser puesto a prueba. Brennan convocó una reunión de pelotón en el centro de mando. Se paró frente a un gran monitor que mostraba un mapa meteorológico por satélite. Una masa arremolinada de un furioso color rojo y púrpura se cernía sobre nuestra posición. «Muy bien, escuchen», dijo Brennan, su voz tan tranquila y firme como siempre. Era un hombre tallado en la misma roca que las montañas que nos rodeaban. Meteorología la llama la tormenta de la década. Nos enfrentamos a vientos sostenidos de más de 160 kilómetros por hora y una previsión de nevadas que se medirán en metros, no en centímetros. Antes de que llegue, quiero que se revisen 2 veces los sellos exteriores de todos los módulos. Driscoll, tú y tu equipo aseguren todo lo que no esté atornillado en la zona de aterrizaje. Sparks, ponte en contacto con Fort Carson. Dales nuestro último informe de estado hasta que esto pase. El especialista Leo Galloway, un tipo flacucho de Boston al que todos llamábamos Sparks, ya estaba en su consola, con los dedos volando sobre el teclado. Ya nos están llamando, Sargento Brennan. Recomiendan que nos atrincheremos bien. Restablecerán el contacto en un ciclo de 24 horas una vez que pase la tormenta. No había pánico, ni miedo. Solo un tranquilo profesionalismo. Estábamos entrenados para esto. Una ventisca era un inconveniente, no una amenaza. Teníamos comida, combustible y un techo sobre nuestras cabezas. Durante los próximos días sería un aburrido juego de espera. La tormenta golpeó como un tren de mercancías. El silbido bajo del viento se convirtió en un rugido ensordecedor, que hizo gemir a toda la estructura. Las luces parpadearon mientras el generador luchaba contra la tensión. A través de los gruesos visores de triple panel,
No podíamos ver nada más que un vórtice arremolinado de blanco. La visibilidad era nula. Entonces llegó el sonido. No era el viento. Era más profundo, un estruendo visceral que vibraba a través de las suelas de nuestras botas. Era el sonido de la propia montaña moviéndose. Toda la base se estremeció violentamente, arrojando a los hombres de sus sillas. Un crujido profundo y chirriante resonó a través de los módulos, seguido de una inmensa y aplastante presión. Luego, el silencio. El rugido del viento había desaparecido, reemplazado por una quietud ahogada y sepulcral. Me levanté del suelo, con los oídos zumbando. Brennan ya estaba de pie, su linterna cortando un haz de luz a través de la tenue iluminación de emergencia. «¡Reporten!», ladró. Una por una, las voces respondieron desde la oscuridad. Estábamos todos, sin heridas graves. Pero cuando miré el visor principal en el pasillo, se me heló la sangre. Donde había habido una tormenta arremolinada, ahora solo había un muro impenetrable de un blanco sólido. Nieve y hielo, compactados con fuerza contra el cristal. Brennan convocó un informe de situación de emergencia. Las noticias eran malas. «La avalancha nos ha sepultado», dijo con el rostro sombrío bajo la luz tenue. «Sparks no puede contactar con nadie. La antena principal está arrancada o enterrada bajo 100 toneladas de nieve. La línea terrestre de fibra óptica está muerta». Hizo una pausa, dejando que la realidad se asentara. La buena noticia es que la base aguantó. El soporte vital está en verde en todos los ámbitos. Tenemos suficiente combustible para mantener el generador en funcionamiento durante unas 6 semanas. Racionando, la comida durará lo mismo. Sus ojos se encontraron con los de cada uno de nosotros. Estamos solos hasta que esa nieve se derrita o un equipo de rescate nos saque. Nuestro trabajo es mantener la disciplina, conservar los recursos y permanecer listos. Seguimos la rutina. Entrenamos. Esperamos. ¿Entendido? Un coro de «¡Entendido!», le respondió. Esa noche, en el comedor, el ambiente era tenso pero controlado. Estábamos en una situación difícil, pero estábamos vivos. Los cocineros sirvieron raciones dobles de chili con macarrones para levantar la moral. Vi a O'Connell devorar su plato en minutos, luego volver por un segundo, y luego un tercero. «Maldición, chico, ¿cómo te lo estás zampando?», gruñó el sargento Mike Driscoll, nuestro especialista en armas pesadas, desde el otro lado de la mesa. O'Connell se limpió la boca con el dorso de la mano. «El aire de la montaña, ya sabes, da hambre». Parecía plausible. El estrés, el frío, un cambio brusco de altitud. Todo eso podía disparar el metabolismo de una persona. Aún así, había algo en la forma en que comía, una cualidad frenética, casi desesperada. No lo estaba saboreando, estaba alimentando algo. Más tarde, abrí mi diario médico de campo. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano. Día 1, aislamiento. Base de operaciones avanzada Granite. Completamente sepultada por una avalancha masiva tras el inicio de una ventisca. Todo contacto con el mundo exterior perdido, sin bajas. La moral del pelotón es estable. Evaluación del líder. El sargento Brennan tiene un control firme de la situación. Hice una pequeña nota al final de la página. Soldado de primera clase O'Connell exhibe un apetito significativamente mayor tras el incidente. Probablemente una respuesta metabólica al estrés ambiental y al frío. Se mantendrá en observación. Los días que siguieron se convirtieron en un ciclo monótono. El único reloj era el zumbido de la ventilación y las horas de las comidas programadas. Realizamos simulacros en los pasillos, limpiamos armas que no podíamos disparar e hicimos ejercicio en un gimnasio que se sentía más pequeño cada día. El silencio del exterior era la peor parte. Un peso denso y opresivo. Más allá de las paredes de nuestra tumba de metal, no había nada más que el silencio blanco. Y dentro, un tipo diferente de silencio estaba creciendo. El pavor silencioso y carcomedor de estar atrapado en las profundidades de la nieve.
Las bromas sobre el apetito de O'Connell cesaron después del tercer día. Ya no era divertido, era desconcertante. El chico se había convertido en un agujero negro de calorías. Se sentaba en la mesa del comedor, con los ojos moviéndose de un lado a otro, observando cada bocado que otro hombre tomaba. Empezó a hablar de comida constantemente, no como los soldados recuerdan una buena hamburguesa, sino con una intensidad febril, describiendo comidas pasadas con un detalle obsesivo. Estábamos bajo raciones estrictas, una ración de combate y una comida caliente al día, pero para O'Connell era como arrojar un guijarro a un cañón. Su apariencia física también comenzó a cambiar. Una extraña palidez se apoderó de su piel, un brillo grisáceo y ceroso que lo hacía parecer un maniquí de tienda. Sus pupilas estaban perpetuamente dilatadas, incluso bajo las luces brillantes de la enfermería, y un fino temblor se había instalado en sus manos. Revisaba sus constantes vitales 3 veces al día. Pulso, 60 latidos por minuto. Presión arterial, 120/80. Temperatura corporal, 37 grados Celsius. Sobre el papel, estaba perfectamente sano, pero cuando lo miraba a los ojos, veía a un animal frenético y enjaulado devolviéndome la mirada. «Es una sensación que me carcome, Doc», me dijo durante un examen, su voz un susurro bajo. Se agarraba el estómago. «Es como si tuviera un agujero dentro de mí. No importa cuánto coma, solo se hace más grande. Nunca se llena». El punto de quiebra llegó el 5.º día. Fue Driscoll quien lo atrapó. Mike Driscoll era un hombre duro, un veterano de 20 años con un cuello tan grueso como el tronco de un árbol y poca tolerancia a las tonterías. Encontró a O'Connell en el pasillo de suministros detrás del comedor, tratando de abrir una caja de raciones de emergencia de alto contenido calórico con un cuchillo de combate. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, soldado?». La voz de Driscoll era un gruñido bajo que se extendió por el pasillo. O'Connell se dio la vuelta de un salto, con el cuchillo extendido frente a él, los ojos desorbitados de pánico. «Tengo hambre. Solo necesito más». «Todos tenemos hambre, pequeño gusano», gruñó Driscoll, avanzando hacia él. «Estamos bajo raciones por una razón. Ahora baja el cuchillo antes de que hagas alguna estupidez». Por un segundo, pensé que O'Connell iba a lanzarse. Todo su cuerpo estaba tenso como un resorte. Entonces, la voz de Brennan cortó la tensión como una navaja. «Driscoll, O'Connell, ¡alto! ¡Ambos!». Brennan apareció al final del pasillo, moviéndose con esa autoridad tranquila que no necesitaba volumen. Desarmó a O'Connell sin esfuerzo y apartó a Driscoll. «Mike, ve a calmarte. Soldado, vienes conmigo. Doc, quiero un chequeo completo. Ahora». Pasé las siguientes 2 horas con O'Connell en la enfermería. Le saqué sangre y la pasé por nuestro analizador e-stat portátil. Todo volvió a la normalidad. Recuentos de glóbulos rojos y blancos, electrolitos, glucosa, todo de libro. No había ninguna razón fisiológica para su condición. «Podría ser un trastorno psicogénico», le dije a Brennan más tarde en el centro de mando. «Una forma de polifagia desencadenada por estrés extremo y claustrofobia. Se ha obsesionado con la comida como mecanismo de defensa». Era la única teoría que tenía sentido. «Entonces, ¿cuál es el tratamiento?», preguntó Brennan, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Le he dado un sedante suave para calmar su ansiedad», dije. «Y recomiendo que lo mantengamos en observación, confinado en su litera, que le lleven las comidas». Brennan asintió lentamente. «Hazlo». Esa noche, el sedante demostró ser tan efectivo como una pistola de agua contra un incendio forestal. Justo después de las 2 de la mañana, el vigilante de turno, un cabo llamado Shaw, encontró la litera de O'Connell vacía. Una búsqueda rápida en las barracas no dio resultado. Un pavor helado me recorrió. Sabía a dónde había ido. Lo encontramos en el suelo de la cocina. De alguna manera había burlado la cerradura y había entrado.
Era una escena de glotonería grotesca. Estaba rodeado de sacos de harina abiertos, cajas de pasta cruda y bolsas de plástico de carne picada, cruda y congelada. Su cara y sus manos estaban cubiertas de una pasta blanca de harina y saliva. Se metía puñados de macarrones crudos en la boca, masticando con un crujido nauseabundo y húmedo. En la otra mano sostenía un trozo de carne congelada y lo roía como un perro roe un hueso. Levantó la vista cuando nuestras linternas lo iluminaron. Sus ojos ya no eran humanos. Eran planos, negros y absolutamente carentes de razón. Un sonido bajo y gutural retumbó en su pecho mientras se encorvaba protectoramente sobre su botín. «Quema», murmuró con la boca llena de pasta seca, un fino hilo de sangre de sus encías trazando una línea por su barbilla. «El hambre. Me quema por dentro. Necesitamos a 3 de nosotros para reducirlo y sacarlo de allí». Luchó con una fuerza sorprendente para un chico de su tamaño. Esto ya no era un colapso psicológico. Esto era otra cosa. Brennan tomó la decisión. «Es un peligro para sí mismo y para el pelotón. Vamos a aislarlo». Despejamos un pequeño almacén sin ventanas al final del módulo médico. Tenía una puerta de acero reforzado y nada adentro, salvo un catre de metal. Metimos a O'Connell adentro, y Brennan cerró la puerta desde fuera. Ordenó un guardia apostado las 24 horas. El pelotón estaba nervioso. La avalancha había atrapado nuestros cuerpos, pero la locura de O'Connell parecía atrapar nuestras mentes, convirtiendo nuestro santuario en un manicomio. No podía dormir. Mi diagnóstico, pulcro y lógico, de un trastorno psicogénico, estaba hecho jirones. La imagen de él en el suelo de la cocina, metiéndose harina cruda en la boca, estaba grabada en mi memoria. No era el acto de un hombre tratando de sobrellevar la situación. Era el acto de un organismo siguiendo ciegamente un imperativo primario y alienígena. Mi instinto, la misma intuición que me había dicho cuando una herida estaba a punto de infectarse en un polvoriento camino de Afganistán, me gritaba. No estaba en su cabeza. Estaba en su comida. Tomando un kit de muestreo estéril, volví a la cocina. Bajo las duras luces fluorescentes, comencé a tomar muestras de todo lo que O'Connell había tocado, prestando especial atención a las provisiones que habían llegado en el último envío antes de la tormenta. La harina. Los productos secos. No me hacía ilusiones sobre las limitaciones de mi equipo. No podía hacer un análisis toxicológico completo ni secuenciar un virus. Pero podía mirar. Podía poner las muestras bajo mi microscopio de campo y simplemente mirar. Mi entrenamiento me decía que buscara contaminantes conocidos. Bacterias, toxinas, hongos. Pero mi instinto me decía que estaba buscando algo que no estaba en ningún libro de texto médico que hubiera leído jamás. Durante 2 días, O'Connell permaneció en silencio en su celda improvisada. Los gritos frenéticos pidiendo comida cesaron. Cuando le llevábamos sus raciones, se limitaba a mirar la bandeja, sus ojos hundidos viendo algo mucho más allá de las paredes de la habitación. Había dejado de comer por completo. Su cuerpo estaba inmóvil, acurrucado en el catre en una apretada posición fetal. Pero su piel había adquirido una cualidad translúcida y tensa, y su abdomen estaba visiblemente hinchado, distendido y rígido al tacto, como la piel de un tambor. Gemía en sueños, y su cuerpo se sacudía ocasionalmente con espasmos violentos y generalizados. Estaba incubando algo. En la tercera noche de su aislamiento, Brennan y yo fuimos a entregarle la cena. Necesitaba volver a comprobar sus constantes vitales, aunque sabía que era un ejercicio inútil. Los números de mi monitor no me dirían lo que realmente estaba sucediendo dentro de él. «O'Connell», dijo Brennan, con voz baja pero firme, mientras entrábamos en la pequeña habitación. El aire estaba cargado de un olor extraño, cobrizo y dulce. O'Connell, lenta y dolorosamente, se incorporó hasta sentarse. Miró la bandeja de comida que puse en el suelo con total indiferencia.
El temblor de sus manos había desaparecido. Su rostro era una máscara plácida y vacía. Entonces, su espalda se arqueó violentamente. Su cabeza se echó hacia atrás como si lo hubieran electrocutado. Una espesa espuma blanca brotó de sus labios, y un grito se desgarró de su garganta. Un sonido agudo y agónico que fue abruptamente ahogado, reemplazado por un estertor húmedo y gorgoteante. ¡Atrás!, grité, empujando a Brennan hacia la puerta. Observamos paralizados por una mezcla de horror e incredulidad. Bajo la fina tela de su camiseta, algo se movía. Era una ráfaga de movimientos bruscos y agudos, empujando hacia afuera desde su torso. La piel sobre su esternón y abdomen se tensó, volviéndose delgada como el papel. Podíamos ver las formas distintas y angulares de extremidades, con una serie de crujidos nauseabundamente fuertes, como un manojo de ramas secas partiéndose por la mitad. Sus costillas se rompieron. No solo se rompieron, estallaron hacia afuera, con un sonido como el de una vela mojada rasgándose en una galerna. Su cavidad torácica explotó. No fue un torrente de sangre y órganos. Fue un nacimiento, un evento biológico grotesco, sangriento, que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que conocía. De la ruinosa y destrozada osamenta del torso de O'Connell, una criatura se liberó. Estaba resbaladiza de sangre y líquido amniótico, una pesadilla de quitina blanca y ángulos afilados. Aproximadamente del tamaño de un lince grande, se asemejaba a una mantis religiosa esculpida en hueso. Sus extremidades eran largas y segmentadas, terminadas en garras con forma de guadaña. Una pequeña cabeza giraba sobre un cuello delgado, dominada por un cúmulo de ojos facetados, negros e impávidos, y un par de mandíbulas cerradas que se abrían y cerraban con un chasquido, goteando sangre. Se desplegó del cadáver de O'Connell, tomó una temblorosa bocanada de nuestro aire y siseó. El momento de silencio atónito fue roto por el cabo Shaw, el guardia apostado fuera de la puerta, que había entrado corriendo al oír el grito. Se quedó helado en el umbral, su rifle M4 a medio levantar, su rostro una máscara de puro terror. Esa vacilación le costó la vida. Antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, la criatura se lanzó desde el catre. Fue un borrón blanco. Cubrió los 3 metros hasta la puerta en un único e imposible salto, estrellándose contra el pecho de Shaw. El cabo gritó, un jadeo ahogado, mientras las mandíbulas de la criatura se cerraban en el costado de su cuello. Hubo un sonido húmedo y desgarrador, y un chorro caliente de sangre arterial pintó un abanico carmesí en la pared gris del pasillo. Shaw se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, con la criatura aún pegada a él, alimentándose. El hechizo se rompió. El shock dio paso al puro e inalterado instinto de combate. Fue Driscoll quien reaccionó primero. Pasó junto a Brennan y a mí, su propio M4 ya en alto y ladrando. El rugido del rifle fue ensordecedor en el espacio confinado. Proyectiles de 5.56 milímetros desgarraron el caparazón blanco de la criatura. Chilló, un sonido agudo y metálico que crispaba los nervios, y se desprendió del cuerpo de Shaw. Driscoll no dejó de disparar, siguiendo a la cosa mientras se escabullía lateralmente, cosiendo una línea de agujeros en su tórax. Hemolinfa de color amarillo verdoso brotó de las heridas. La criatura convulsionó y luego quedó inmóvil, un despojo destrozado de quitina e icor. El silencio descendió de nuevo, denso y pesado. El aire era un cóctel nauseabundo de pólvora, sangre fresca y ese mismo aroma alienígena y enfermizamente dulce, ahora 10 veces más fuerte. El cuerpo de O'Connell, lo que quedaba de él, era una cáscara vacía, una crisálida grotesca. El cabo Shaw yacía en un charco de su propia sangre que se expandía rápidamente, con los ojos abiertos y fijos en el techo. El pelotón ahora tenía 2 hombres menos. El rostro de Brennan estaba pálido, pero su voz era de hierro. «Célenla», ordenó, su voz temblando solo ligeramente. «Celen esta habitación. Todo el mundo fuera de este módulo. Ahora».
Retrocedimos lentamente, con nuestras armas apuntando a la cosa muerta en el suelo. Cerré de un golpe la pesada puerta de acero y activé los cerrojos manuales. Acabábamos de enfrentarnos a un enemigo que no estaba en ningún manual de campo. Esto no era una enfermedad ni un colapso psicológico. Esto era una invasión. Y el soldado O'Connell no había sido el paciente, había sido la incubadora. Las siguientes horas fueron un borrón de caos controlado. Brennan puso la base en confinamiento total. Nadie debía moverse solo a ninguna parte. Se dirigió a los hombres restantes, su voz despojada de toda emoción, exponiendo los hechos crudos e imposibles. Les contó lo que vimos. O'Connell, Shaw la criatura. El shock en la habitación era algo palpable, una presencia fría y pesada que te robaba el aliento. Los Rangers están entrenados para enfrentarse al enemigo, pero se suponía que nuestros enemigos eran humanos. Se suponía que sangraban rojo y morían cuando les disparabas. Mi trabajo apenas comenzaba. Tengo que volver a entrar ahí, Cole. Le dije a Brennan en voz baja. Necesito muestras. Necesito saber a qué nos enfrentamos. Me miró, sus ojos oscuros por el agotamiento y algo más. Un miedo profundo y primario que luchaba por controlar. No irá solo. Asignó a Driscoll para que me cubriera las espaldas. Vestido con un traje MOPP completo. Postura protectora. Orientada a la misión, la torpe tela de goma y forro de carbón se sentía totalmente inadecuada. Volví a entrar en el almacén. El hedor era abrumador incluso a través de los filtros de mi máscara. Driscoll montaba guardia en la puerta, con su rifle preparado, sus ojos escudriñando cada sombra. Empecé con lo que quedaba de O'Connell. Mi autopsia fue sombría y breve. La criatura lo había consumido de dentro hacia afuera. Sus órganos habían desaparecido, ya sea licuados y absorbidos o simplemente devorados. Toda su cavidad torácica y abdominal era solo un espacio hueco y cubierto de sangre. Fue en su estómago, o lo que quedaba de él, donde encontré la primera pista, los restos desecados y semidigeridos de una cáscara quitinosa. No era de la criatura, era más pequeña, más delgada, era una oteca. A continuación, recogí fragmentos de la criatura que Driscoll había matado. La quitina era increíblemente ligera, pero asombrosamente fuerte. Embolsé cada trozo que pude, junto con muestras de su extraña hemolinfa de color amarillo verdoso. De vuelta en la enfermería, que había convertido en un laboratorio de biocontención improvisado, comencé el trabajo más importante de mi vida. Esterilicé cada superficie y dispuse mis muestras. Luego, me volví hacia las pruebas que había recogido de la cocina antes del incidente. Los suministros de comida. Mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba una muestra de la bolsa de harina que O'Connell había estado devorando. Me incliné sobre el ocular de mi microscopio de campo y ajusté el enfoque. Al principio, todo lo que vi fueron las formas normales e irregulares del trigo molido. Escaneé la muestra. Mis ojos dolían por el esfuerzo. Entonces lo vi, y mi corazón se detuvo. Mezclados con la harina, perfectamente camuflados, había miles de objetos microscópicos, perfectamente esféricos. Eran pálidos, casi translúcidos, con una débil estructura cristalina visible bajo el mayor aumento. Parecían esporas de polen, o tal vez un tipo extraño de polvo, pero no eran inertes, eran orgánicos, eran huevos, esporas. Un sistema de entrega tan insidioso, tan perfecto, que era aterrador. El último envío de suministros, la harina que usaban para el pan que comíamos todos los días, el espesante del estofado, el rebozado del pollo frito. Todos lo habíamos estado comiendo, durante días. Salí tropezando de la enfermería, quitándome el traje contaminado. Encontré a Brennan en el centro de mando, mirando la pantalla de comunicaciones en blanco como si pudiera devolverla a la vida con la voluntad. «Cole», dije, mi voz ronca, «es la comida. La harina del último envío está contaminada». Le explicó lo que había encontrado. Vi cómo el color desaparecía de su rostro a medida que la implicación lo golpeaba. No era solo O'Connell, era una bomba de relojería colocada dentro de cada uno de nosotros.
Cada hombre que comió algo hecho con esa harina, comenzó, su voz apenas un susurro. Está potencialmente infectado. Terminé por él. Cada uno de nosotros es una potencial incubadora. El control que había mantenido con una resolución tan férrea, finalmente se quebró. Por un momento pareció completamente roto. Luego, el entrenamiento Ranger se activó. El instinto de supervivencia. Golpeó la consola con el puño. «Destrúyanla», ordenó. «Toda. Reúnan a un equipo. Todo lo de ese envío. Cada bolsa de harina, cada caja de mezcla para pasteles. Cualquier cosa que no esté en una lata herméticamente sellada o en una bolsa de ración de combate sellada de fábrica. Lo quiero incinerado. Ahora». Decretó el protocolo más duro que jamás había presenciado. A partir de ese momento, todos los suministros de alimentos restantes fueron declarados un riesgo biológico. Nuestra dieta se redujo al contenido insípido y envasado al vacío de las raciones de combate y las conservas. El hambre, que antes era una simple incomodidad, ahora era una posible sentencia de muerte. Un calambre estomacal ya no era solo un calambre estomacal, era un síntoma. El coste psicológico fue inmediato y catastrófico. El pelotón, ya tenso, se fracturó. Hombres que habían confiado sus vidas el uno en el otro en combate, ahora se miraban con sospecha y miedo. Cada tos, cada gemido, cada viaje a la letrina era escrutado. La confianza que nos unía se evaporó, reemplazada por una paranoia sofocante. Driscoll, siempre pragmático, sugirió un curso de acción brutal. Deberíamos examinar a todos, argumentó en un acalorado intercambio con Brennan. Encerrar a cualquiera que se queje de tener hambre. No podemos arriesgarnos. ¿Y cuál es tu prueba, sargento?, replicó Brennan, su rostro a centímetros del de Driscoll. ¿La inanición? Si hacemos eso, no seremos mejores que la cosa que mató a Shaw. Seguimos siendo una unidad, y actuaremos como tal. Brennan ganó la discusión, pero pude ver la disidencia en los ojos de algunos de los hombres. Tenían miedo, y los hombres asustados buscan soluciones simples y violentas. Pasé cada momento de vigilia en mi laboratorio, tratando de descifrar el ciclo de vida del parásito. ¿Cuánto duraba el periodo de incubación? O'Connell había mostrado síntomas avanzados en cuestión de días. Dependía de la dosis. ¿El estrés de la avalancha lo aceleró? No tenía respuestas, solo preguntas aterradoras. Vivíamos en tiempo prestado, pero el reloj era invisible. Podrían ser semanas, podrían ser horas. Cada retumbar en mi propio estómago enviaba una sacudida de miedo helado por mis venas. Estábamos atrapados en una tumba, enterrados bajo una montaña de nieve. Pero la verdadera prisión eran nuestros propios cuerpos. La vida en la base de operaciones avanzada Granite se deformó en una caricatura paranoica de la disciplina militar. Las órdenes de Brennan eran absolutas. Comíamos nuestras escasas comidas preenvasadas juntos en el comedor, bajo su atenta mirada. Nadie comía solo. Nadie iba a ninguna parte solo. El sistema de compañeros, una precaución de campo estándar, se convirtió en una ley férrea. Cada hombre era una amenaza potencial, y cada hombre era un vigilante potencial. Los pasillos, antes un espacio de tránsito, se convirtieron en cotos de caza para la imaginación. Cada sombra parecía moverse. Cada zumbido del ventilador sonaba como un rasquido quitinoso. Nuestra única y remota esperanza de contacto con el exterior recaía en el reemplazo de Sparks, un técnico silencioso llamado especialista Miller. Bajo la guardia armada de Driscoll, Miller hizo un intento desesperado por llegar al sistema de comunicaciones. Pasaron 6 agotadoras horas cavando un estrecho túnel hacia arriba, desde una escotilla de emergencia en el techo. Una lucha claustrofóbica contra nieve compactada como el hormigón. El frío era brutal, una fuerza física que te robaba el aliento y entumecía tus miembros. Estaban constantemente en vilo, los haces de sus linternas danzando en la opresiva oscuridad de la nieve, medio esperando que algún horror congelado se abalanzara sobre ellos.
Finalmente, lograron abrirse paso hasta el techo, solo para confirmar nuestros peores temores. La avalancha había arrancado de cuajo el mástil de la antena en su base. La rotura era retorcida y violenta. Estábamos verdadera y completamente solos. La tensión alcanzó un punto de ruptura en el 10º día de nuestro aislamiento. Un soldado llamado Davis, un chico fornido de Ohio, se dobló durante el entrenamiento físico matutino, agarrándose el abdomen y gimiendo de dolor. «Me duele», jadeó, su rostro pálido de sudor. «Un dolor agudo justo aquí». Señaló la parte inferior derecha de su costado. El gimnasio se quedó en silencio. Los hombres se congelaron a mitad de una flexión, con los ojos desorbitados de terror. Driscoll dio un paso atrás, su mano yendo instintivamente a la pistola de su cadera. «Aíslenlo», dijo Brennan, su voz plana y dura. Trasladamos a Davis a la enfermería. El resto del pelotón nos observaba con la fascinación morbosa de una multitud en una ejecución. Lo coloqué en la mesa de examen, con el guardia armado justo fuera de la puerta. Durante 5 horas agónicas, toda la base contuvo la respiración. Los hombres susurraban en las barracas. ¿Era este? ¿Era el segundo? La tensión era algo vivo, enroscándose en el aire reciclado. Le hice todos los diagnósticos que pude. Su historia no encajaba del todo con el perfil de O'Connell. No había hambre antinatural, ni cambio en sus pupilas. Solo un dolor intenso y localizado. Presioné su abdomen. Sentí la rigidez reveladora. Era una apuesta, un diagnóstico basado en conocimientos que no había usado desde mi formación como médico años atrás. «Es apendicitis», anuncié finalmente a Brennan. «Aguda. El estrés, el cambio radical de dieta. Debe haberla desencadenado. Tengo que operar, ahora». Usando un anestésico local, un kit quirúrgico de campo estándar y unos nervios de acero que no sabía que poseía, realicé una apendicectomía en esa mesa de metal, en las profundidades de la nieve. El procedimiento fue un éxito. Cuando Davis se despertó, aturdido pero aliviado, el suspiro colectivo del resto del pelotón fue casi lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes. La falsa alarma rompió el clímax de nuestra paranoia, pero el miedo subyacente permaneció, una infección de bajo grado en nuestra moral. Volví a mi estudio de los restos de la criatura. Coloqué los fragmentos de sus extremidades en una bandeja, reconstruyendo su anatomía. Era una obra maestra de la guerra biológica, de rápido crecimiento, energéticamente eficiente. Sus garras y mandíbulas no eran solo armas, eran herramientas integradas, parte de su propio ser. Su neurología simple, insectoide, significaba que probablemente estaba impulsada por solo 2 instintos: consumo y reproducción. Teoricé que era un infiltrado perfecto, diseñado para ser ingerido por un huésped en un entorno aislado, gestar rápidamente y luego eliminar a toda la población antes de que pudieran dar la alarma. Un fantasma biológico. El breve respiro de nuestro miedo fue destrozado por Driscoll. Acorraló a Brennan en el centro de mando, con la paciencia agotada. «Este juego de espera nos va a matar a todos, Cole», dijo, su voz un gruñido bajo. «Mi método es más rápido. Tenemos suficiente C4 en la armería para despejar esa entrada principal. Una carga dirigida. Podemos abrirnos paso a explosiones». «¿Y si calculas mal?», replicó Brennan, con la mandíbula apretada. «¿Y si nos echas encima otras 1000 toneladas de nieve? ¿Y si comprometes la integridad estructural de esta base? Nos enterrarás para siempre, Mike. Esperamos un deshielo o un equipo de rescate. Es una orden. Para cuando nos encuentren, todos tendremos a estas cosas saliéndonos del pecho». El grito de Driscoll resonó en la pequeña habitación. Unos pocos hombres cercanos asintieron de acuerdo. Querían acción, una lucha que pudieran entender, no este enemigo silencioso e interno. Brennan tuvo que interponerse físicamente frente a Driscoll para reafirmar su mando. El enfrentamiento fue breve pero feo, una cruda muestra de lo cerca que estábamos de desmoronarnos.
Nuestro pequeño mundo autocontenido se estaba convirtiendo en una olla a presión, y la presión seguía aumentando. Esa noche comenzó un nuevo sonido. Débil al principio, un chasquido rítmico, un ruido seco, rasposo. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo oí primero en la enfermería, pareciendo emanar del conducto de ventilación sobre mi cabeza. Otros lo oyeron en las barracas. Miller lo oyó en el centro de comunicaciones. Los sonidos resonaban a través de los huesos de metal de la base, un susurro escalofriante en la oscuridad. Todos sabíamos lo que significaba. Driscoll no había matado al único, o peor, el que disparó no había salido de O'Connell en absoluto. La escalofriante verdad se asentó sobre nosotros. La cosa que había brotado de nuestro amigo, u otra igual, seguía viva. Se movía por los espacios de servicio y los conductos de ventilación. Estaba cazando, y nosotros estábamos atrapados en la red con ella. El segundo hombre en transformarse fue el sargento Aaron Pierce. Era nuestro operador de radio principal, un soldado silencioso y meticuloso que rara vez hablaba a menos que se le hablara. Probablemente por eso pudo ocultar los síntomas durante tanto tiempo. Sabía lo que le esperaba si confesaba. Aislamiento, miedo y una muerte horrible. Así que luchó en silencio. Se obligó a comer sus escasas raciones lentamente, fingiendo que no lo consumía un fuego voraz. Culpó al frío de sus manos temblorosas, pero al parásito no le importaba su disciplina. Lo sorprendí una noche, justo después de la cena. Estaba apoyado contra la pared de un pasillo, con la frente perlada de sudor y los nudillos blancos mientras se aferraba a un pasamanos. Su mandíbula se movía, rechinando los dientes con una fuerza audible. «Pierce, ¿estás bien?», pregunté. Mi voz tranquila, mi mano moviéndose lentamente hacia el botiquín de mi cinturón. Levantó la cabeza de golpe. Por una fracción de segundo, sus ojos fueron los suyos, llenos de terror y vergüenza. «Doc, jadeó. Luego sus ojos se nublaron, las pupilas dilatándose en pozos negros. El hambre ganó. Dejó escapar un rugido de pura rabia animal y se lanzó, no hacia mí, sino por el pasillo hacia el comedor, hacia la fuente de la comida. «Brecha de contención», grité en mi radio. «Pierce está comprometido. Intentamos aislarlo, acorralarlo. Pero esto no era como O'Connell. Pierce estaba en las garras de la etapa final y agónica. Estaba impulsado por la necesidad frenética y terminal del parásito de consumir energía. Luchó con la fuerza desesperada e irreflexiva de un animal acorralado. Arrancó un extintor de la pared y lo usó como un garrote, destrozando paneles de control y rompiendo visores. Era una bola de demolición de carne infectada. La caza fue una pesadilla surrealista. Estábamos usando tácticas de combate en espacios cerrados, las mismas que habíamos practicado para despejar habitaciones en Fallujah, contra uno de nuestros propios hermanos de armas. Nos movíamos en parejas, saltando por los pasillos, anunciando sectores de fuego. No queríamos matarlo, solo queríamos detenerlo. Pero no nos dio otra opción. Cargó contra la posición de Driscoll, y Mike tuvo que meterle una ráfaga de 3 disparos en la pierna para derribarlo. Lo acorralamos en la sala de generadores, el constante y ensordecedor zumbido de los motores diésel, una banda sonora adecuada para el horror que estaba a punto de desarrollarse. Yacía en el suelo de rejilla, sangrando y gruñendo, su cuerpo convulsionando. Lo teníamos atrapado. Pero el parásito no necesitaba que fuera a ninguna parte. Mientras nos acercábamos con cautela, la espalda de Pierce se arqueó con una fuerza imposible. Un sonido como de madera astillándose provino de su interior, mientras su columna vertebral se partía. Esta vez, el nacimiento fue diferente, más rápido, más violento. En lugar de desde el pecho, la nueva criatura se abrió paso a través de su espalda, desgarrando músculos y vértebras. Era más grande que la primera, su quitina de un gris moteado más oscuro, y chilló con furiosa intensidad en el momento en que se liberó.
Antes de que pudiéramos procesar este nuevo horror, una sección de la rejilla de ventilación en el techo sobre nosotros se dobló y cayó. Una segunda criatura cayó al suelo detrás de nosotros, aterrizando con un golpe suave y depredador. Era la blanca u otra igual. Estaba llena de cicatrices y dañada. Una de sus extremidades torcida en un ángulo extraño, pero estaba muy viva. Quizás Driscoll solo la había herido. O quizás O'Connell había dado a luz a una camada. No importaba. Estábamos atrapados en el espacio angosto y vibrante entre dos de ellas. El caos estalló. Las criaturas atacaron, una por el frente, otra por la retaguardia. Estábamos atrapados en una clásica maniobra de pinza. El rugido de nuestros rifles se perdió en el zumbido de los generadores. Los fogonazos de los cañones iluminaban imágenes estroboscópicas de mandíbulas chasqueantes y garras cortantes. Eran increíblemente rápidas, usando las tuberías y la maquinaria para rebotar por la habitación. En la confusión, la blanca se lanzó hacia Miller, nuestro último técnico de comunicaciones. Gritó cuando una garra en forma de guadaña se enganchó en su chaleco y lo arrastró hacia atrás, al espacio oscuro y estrecho detrás del generador principal. Oímos un último grito ahogado y luego el silencio. Sparks y ahora Miller. Nuestra conexión con el mundo exterior se había perdido para siempre. Brennan tomó la decisión. ¡Retirada! ¡Celen la puerta! Establecimos un muro de fuego de supresión y nos retiramos de la sala de generadores, cerrando de golpe la pesada puerta de acero justo cuando una garra quitinosa arañaba el marco. La cerramos con fuerza. No habíamos matado a ninguna de las dos. Solo las habíamos atrapado en el corazón de nuestra base, justo al lado de nuestra única fuente de energía. Habíamos perdido a 3 hombres. Nuestra comida era veneno. Nuestra base era un coto de caza para 2 depredadores alienígenas. Y el reloj seguía corriendo dentro del resto de nosotros. Regresamos tropezando al centro de mando, derrotados. Los últimos vestigios de orden militar habían desaparecido, reemplazados por el filo crudo y andrajoso de la desesperación. Brennan miró a Driscoll, su rostro una máscara de sombría aceptación. «De acuerdo, Mike», dijo, su voz pesada con el peso de sus hombres perdidos. «Háblame de esa carga dirigida. Tu plan es todo lo que nos queda. La esperanza es algo peligroso en un lugar como este. Pero el plan de Driscoll nos dio una pizca de ella. Era una apuesta desesperada, a todo o nada, pero era acción. La espera había terminado. La nueva misión era simple: llegar a la armería, asegurar suficiente C4 para abrir un agujero en la avalancha y salir. El hecho de que la armería estuviera en el otro extremo de la base, a través de territorio ahora controlado por 2 depredadores alfa, era un detalle en el que intentábamos no pensar. Brennan expuso el plan en un esquema de la base. «Los pasillos principales son una trampa mortal», dijo, trazando una ruta con el dedo. «Nos verán venir a 1 kilómetro de distancia. Usaremos los túneles de mantenimiento. Son estrechos, pero protegerán nuestro avance. Solo quedábamos 5, Brennan, Driscoll, yo y 2 Rangers más jóvenes, los soldados de primera clase Walters y García. Parecíamos menos una unidad militar de élite y más los exhaustos supervivientes de un naufragio. Nos equipamos en silencio, los familiares clics de cargar cargadores y revisar el equipo, un sombrío ritual. Empaqué mi bolsa de primeros auxilios con torniquetes extra, morfina y gasa de combate, sabiendo que cualquier herida probablemente sería catastrófica. También metí un puñado de autoinyectores de epinefrina de alta dosis, no para emergencias médicas, sino como último recurso, para darle a un hombre una última y furiosa explosión de energía si estaba cayendo. Entramos en el túnel de mantenimiento a través de una escotilla en el suelo de un armario. El espacio apenas tenía 1,20 m de altura, un laberinto angosto y oscuro de tuberías y conductos. Nos movimos agachados, los haces de luz de nuestras armas cortando conos de claridad en la opresiva oscuridad. El aire era frío y olía a polvo y ozono del cableado eléctrico.
cada ruido de una bota, cada roce del equipo contra una tubería, sonaba como un trueno. Habíamos llegado a la mitad del camino hacia la armería cuando llegó el ataque. Estuvo perfectamente coordinado. La criatura gris irrumpió a través de un frágil panel de pared frente a nosotros, mientras que la blanca cayó desde una escotilla en el techo detrás de nosotros, cortándonos la retirada. Nos habían conducido a una zona de muerte. ¡Contacto al frente! ¡Contacto en la retaguardia!, gritó Brennan, su voz tensa pero controlada. El entrenamiento se hizo cargo. Formamos un perímetro, de espaldas los unos a los otros, en el estrecho espacio. El túnel explotó con ruido y luz. Las criaturas eran terriblemente hábiles en el uso del terreno, trepando por las tuberías del techo, apareciendo y desapareciendo en las sombras entre los haces de nuestras linternas. No eran solo animales, eran inteligentes, eran tácticas. Una garra salió de la oscuridad, alcanzando a García en el pecho, desgarrando su chaleco antibalas como si fuera cartón. Cayó con un gorgoteo húmedo. Intenté moverme hacia él, pero Brennan me detuvo. «No, Doc, se ha ido. Sigue disparando». Disparamos a las criaturas sin cesar. Vi proyectiles rebotar en su quitina, pero otros la atravesaron, creando chorros de hemolinfa amarillo verdosa. Walters gritó cuando la criatura gris se abalanzó, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de su cara. Driscoll lo apartó de un empujón y se enfrentó a la carga de la criatura, vaciando medio cargador en su cabeza a quemarropa. La cosa chilló y retrocedió, uno de sus ojos multifacetados destrozado en una ruina negra y supurante. «¡Vámonos! ¡Ahora!», ordenó Brennan. Rompimos el cerco, pasando por encima del cuerpo de García, dejándolo atrás en la oscuridad. Corrimos, medio agachados, por el último tramo del túnel, con los sonidos de siseos enfurecidos y quitina raspando cerca de nosotros. Irrumpimos por la puerta de la armería, cerrándola de golpe y con llave detrás de nosotros. Estábamos a salvo por el momento, pero solo quedábamos 4, y Walters estaba herido. «Déjame ver», dije acercándolo a la luz. No era una mordedura. Era un profundo corte de 3 puntas a lo largo de su muslo, donde una de las garras de la criatura había desgarrado sus pantalones de faena. Sangraba abundantemente, pero era controlable. Mientras trabajaba, aplicando un vendaje de presión, noté que temblaba incontrolablemente, y no era por el frío ni por la pérdida de sangre. Driscoll nos ignoró, trabajando con una eficiencia febril. Sacó bloques de C4 de sus contenedores, disponiéndolos en una carga concentrada. Juntó detonadores y cableado, sus manos, normalmente usadas para la brutal mecánica de una ametralladora, moviéndose ahora con la delicadeza de un cirujano. «Esto debería ser suficiente para abrir un agujero hasta el cielo», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Si mis cálculos son correctos». Terminó de ensamblar la carga. Era hora de irse. De vuelta por los túneles. De vuelta por donde García había muerto. De vuelta hacia los monstruos enfurecidos y heridos que nos esperaban. ¿Listos?, preguntó Brennan, cargando una nueva bala. Walters, apoyado pesadamente en mí, asintió débilmente. Pero al hacerlo sus ojos se pusieron en blanco y un gemido bajo escapó de sus labios. «Tengo tanta hambre, Doc», susurró, su voz temblando. «Dios, tengo tanta hambre». Un pavor helado, peor que cualquier cosa que hubiera sentido durante el tiroteo, se instaló en mi estómago. El trauma físico, la adrenalina, el estrés, estaban acelerando la incubación. El reloj dentro del soldado de primera clase, Walters, acababa de agotarse. El camino de vuelta fue una retirada sombría y desesperada. Llevábamos a Walters a medio cargar, a medio arrastrar, quien entraba y salía de la conciencia. Detrás de nosotros, en la oscuridad de los túneles, podíamos oír el furioso rasquido de la criatura ilesa. No era un asalto total. Nos estaba acechando, dejándonos agotarnos, dejando que nuestro miedo hiciera la mitad del trabajo. «Casi llegamos», seguía diciendo Brennan,
su voz un bajo mantra de aliento, pero Walters empeoraba. Los temblores se intensificaron hasta convertirse en violentas convulsiones. Sus gemidos de dolor eran puntuados por desesperados y guturales susurros pidiendo comida. Entonces, en un momento de aterradora claridad, su cabeza se giró hacia mi brazo e intentó morderme, sus dientes chasqueando a apenas un par de centímetros de mi carne. Lo empujé contra la pared del túnel. Se está transformando, logré decir, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. ¿El trauma? Ha desencadenado la etapa final. Todos lo vimos en sus ojos. La humanidad se estaba extinguiendo, reemplazada por esa misma hambre plana y negra que habíamos visto en O'Connell. Arrastrábamos una bomba viviente con nosotros, y la mecha estaba encendida. El rostro de Brennan era una máscara de piedra de agonía. Era un comandante, y el deber de un comandante es con su misión y las vidas de sus hombres. Pero, ¿cómo sopesas una vida contra las 3 restantes? ¿Cómo tomas esa decisión? Walters la tomó por él. Su cuerpo se relajó por un momento, y sus propios ojos se enfocaron solo por un segundo. El miedo y el pánico habían desaparecido, reemplazados por la resolución de un soldado. Miró a Brennan. «Déjeme, sargento», jadeó su voz ronca. «La carga, llévenla a la puerta, no dejen que esta cosa nazca». Tosió, una espesa flema sanguinolenta manchando sus labios. «Es una orden. Fue lo más valiente que he presenciado». Driscoll, el tipo duro, el hombre que había estado dispuesto a encerrar a cualquiera con un dolor de estómago, fue quien dio un paso al frente. Miró al joven soldado con algo parecido al respeto, o quizás a la piedad. Desenfundó su arma de servicio, una Beretta M9, y la presionó en la mano de Walters. Luego tomó una única granada de fragmentación M67 de su chaleco y la colocó en la otra mano del chico. «Haz que valga la pena, hijo», dijo Driscoll, su voz densa con una emoción que nunca le había oído antes. Lo dejamos allí, apoyado contra la pared en la oscuridad. No miramos atrás. Nos movimos tan rápido como pudimos, los sonidos de la respiración dificultosa de Walters desvaneciéndose detrás de nosotros. Luego lo oímos empezar a gritar. Burlas, maldiciones, un desafío a la criatura que nos cazaba. La estaba atrayendo. Un momento después, el seco y único estallido de un disparo de pistola resonó en el túnel. Fue seguido instantáneamente por el profundo y sordo estruendo de la granada. El túnel se estremeció, y una nube de polvo y humo acre nos envolvió. Walters había cumplido su última orden. Impulsados por una mezcla de dolor y pura rabia animal, llegamos al pasillo de la salida principal. La nieve y el hielo que presionaban contra la gruesa puerta de metal parecían gemir bajo su propio e inmenso peso. Driscoll trabajó rápidamente, sus movimientos precisos y económicos, colocando la carga de C4 contra el punto más débil del marco reforzado. Conectó el detonador y ajustó el temporizador digital. ¡10 minutos! Gritó por encima del sonido de su propia respiración pesada. ¡A cubierto! Justo cuando terminó, llegaron. La criatura gris herida emergió de un pasillo lateral, arrastrando una extremidad destrozada, su cuenca ocular destrozada goteando icor. Y desde la dirección de los túneles de mantenimiento, apareció la blanca, enfurecida y salpicada con la sangre de Walters. Nos tenían acorralados, atrapados en el pasillo frente a la puerta. La batalla final había comenzado. «Mantengan esta línea», gritó Brennan. «Luchen por cada segundo». Los siguientes 10 minutos fueron una eternidad de ruido, sangre y terror. Nos retiramos a un pequeño hueco, nuestros rifles escupiendo fuego. Las criaturas eran implacables. La gris era más lenta, pero la blanca era un borrón de movimiento, usando las paredes y el techo, forzándonos a dividir nuestro fuego. Una garra rasgó el casco de Brennan, haciéndolo girar. Vacié un cargador en el torso de la blanca y chilló, retrocediendo por un momento antes de volver a cargar. El rifle de Driscoll se quedó sin munición y desenvainó su cuchillo,
gritando un desafío desafiante. El temporizador de mi reloj sonó, señalando el último minuto. 30 segundos, 10 segundos. Me preparé para el final, seguro de que una de las criaturas atravesaría nuestra desesperada defensa. 5, 4, 3, 2, 1. El mundo se convirtió en un rugido ensordecedor. Toda la base fue levantada y golpeada de nuevo. El C4 detonó con la fuerza de un trueno, y las toneladas de nieve y hielo comprimidos fuera de la puerta actuaron como un pistón masivo. El pasillo se dobló. Una enorme sección del techo se derrumbó directamente sobre la criatura gris herida, sepultándola bajo una tonelada de acero y hormigón. La onda expansiva nos arrojó al resto como muñecos. Afuera, un rugido secundario y más profundo resonó mientras la explosión desencadenaba un deslizamiento controlado, la misma avalancha por la que habíamos apostado. La presión contra la base disminuyó. El temporizador estaba en cero, y seguíamos vivos. Polvo, humo y una fina nieve pulverulenta ahogaban el aire. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo. Apartando un trozo de metal retorcido de mi pecho, me puse de pie tambaleándome. Brennan ya estaba levantado, ayudando a Driscoll, cuyo brazo sangraba por un profundo corte. Donde había estado la puerta principal, ahora había un agujero irregular e inestable, rasgado a través del metal y el muro de nieve detrás de él. Y a través de ese agujero, por primera vez en lo que pareció una vida, entraba un rayo de luz diurna brillante y auténtica. Aún no habíamos ganado. La criatura blanca superviviente, maltrecha y sangrando hemolinfa por una docena de heridas, se levantó de entre los escombros. Sus movimientos eran espasmódicos, dañados, pero seguía asesina y viva. Con un último siseo lleno de odio, se lanzó hacia el objetivo más cercano. Driscoll. Los dos cayeron en un amasijo de carne y quitina. Driscoll rugió mientras las garras desgarraban su armadura. Brennan, incapaz de conseguir un tiro limpio sin alcanzar a su hombre, hizo lo único que pudo. Desenvainó su cuchillo de combate y cargó, hundiendo la hoja profundamente en el flanco de la criatura, justo donde se unían dos placas blindadas. El monstruo chilló y se retorció, tratando de llevar sus mandíbulas hacia él. Levanté mi rifle, el punto de mira temblando en mis manos agotadas. Tomé aliento, alineé el disparo con la cabeza de la criatura y apreté el gatillo. La bala dio en el blanco, destrozando el último de sus ojos negros y facetados. La cosa convulsionó una última vez y luego quedó inmóvil, sus garras aún incrustadas en la armadura de Driscoll. Por fin había terminado. Lenta y dolorosamente, nos ayudamos mutuamente a pasar por la abertura destrozada. La transición fue cegadora. Después de semanas bajo la luz tenue y reciclada de la base, el sol de gran altitud reflejándose en un mar infinito de blanco, fue un golpe físico. El aire era tan frío que me quemaba los pulmones, pero estaba limpio. Era real, estábamos fuera, éramos libres. La base estaba casi completamente sepultada. Solo los pocos metros superiores del módulo de comunicaciones y un único contenedor de suministros medio aplastado eran visibles sobre la nueva línea de nieve. Fue de ese contenedor de donde Brennan recuperó la baliza de radio de emergencia. Rompió el sello, accionó el interruptor y una pequeña luz roja comenzó a parpadear, enviando nuestra ubicación y una señal de socorro hacia el cielo silencioso e indiferente. No quedaba nada por hacer más que esperar. Los tres, los últimos del pelotón, nos desplomamos en la nieve, con la espalda contra una losa de metal doblado. No hablamos. La majestuosa y silenciosa belleza de las montañas de la sangre de Cristo nos rodeaba. Un paisaje blanco y prístino que ocultaba la tumba subterránea, llena de nuestros amigos muertos y nuestras pesadillas. Me encontré mirando el oscuro y dentado agujero que era nuestra única salida, medio esperando que otra de esas cosas se arrastrara hacia la luz. Incluso en mi agotamiento, el médico en mí, el científico, no podía descansar. Saqué mi botiquín de mi chaleco. Mis manos temblaban
pero mis movimientos eran firmes. Tomé una aguja estéril y saqué un vial de sangre de mi propio brazo. Luego hice lo mismo con Brennan y un Driscoll quejumbroso y semiconsciente. Tenía que saberlo. Habíamos sobrevivido a la batalla, pero ¿habíamos ganado la guerra? ¿O simplemente habíamos llevado la contaminación fuera del perímetro, llevando la plaga al mundo? Los pequeños viales rojos en mi mano contenían la respuesta. El tiempo se alargó hasta la eternidad. El sol comenzó a descender hacia los picos dentados, pintando la nieve con tonos de naranja y rosa. Era hermoso y se sentía como un profundo insulto. Entonces, un sonido, débil al principio. Un golpeteo rítmico y profundo que no era el viento. Se hizo más fuerte, resonando en las caras de las montañas. Brennan y yo nos miramos, luego escudriñamos el horizonte. 2 puntos negros aparecieron contra el cielo azul que oscurecía. Crecieron, resolviéndose en las formas familiares y hermosas de los helicópteros UH-60 Black Hawk. Rescate. Una oleada de alivio tan poderosa que casi me dobló las rodillas me invadió. Estábamos salvados, lo habíamos logrado. Pero mientras los helicópteros descendían, levantando una tormenta de nieve, un nudo frío de pavor se formó en mi estómago. Este no era el final de nuestro calvario. Para nosotros, los supervivientes de la base de operaciones avanzada Granite, era solo el comienzo de un infierno completamente nuevo. Los hombres que descendieron en rappel desde los Black Hawks, suspendidos en el aire, no eran un equipo de rescate estándar del ejército. Se movían con la fría eficiencia de una unidad de riesgo biológico, vestidos de pies a cabeza con voluminosos trajes blancos sellados, con cascos con capucha y respiradores de filtro. No hubo gritos de ánimo, ni palmadas en la espalda. Se acercaron a nosotros con las armas en alto, tratándonos no como soldados rescatados, sino como fuentes de contaminación. «Quédense donde están, no se muevan». Una voz, distorsionada por un altavoz en uno de los cascos, crepitó en el aire frío. Nos rociaron a nosotros, a nuestro equipo y al suelo a nuestro alrededor con una fina niebla química que olía a lejía y antiséptico. Nos cortaron el equipo con cizallas, confiscaron nuestras armas y nos dejaron en ropa térmica. Driscoll, delirando por sus heridas, intentó defenderse y fue reducido con una pistola eléctrica. Nos subieron a un helicóptero, atándonos a asientos muy lejos de la tripulación. Mientras despegábamos, miré hacia abajo por última vez la entrada destrozada y cubierta de nieve de la base de operaciones avanzada Granite. Mi hogar, mi tumba, mi laboratorio. No nos llevaron a un hospital militar. Volamos durante horas, adentrándonos en la noche, aterrizando en una instalación que no estaba en ningún mapa que yo conociera. Era un complejo subterráneo, al que se accedía por un ascensor masivo que descendía profundamente en la tierra. Las paredes eran estériles, blancas y sin juntas. Este era un lugar construido para guardar secretos, o para evitar que algo terrible saliera. Los días que siguieron fueron un infierno monótono de agujas, escáneres y preguntas. Nos mantuvieron en cámaras separadas y selladas, observados a través de un grueso cristal. Equipos de médicos y científicos con los mismos trajes blancos nos sometieron a todas las pruebas médicas imaginables. Tomaron sangre, muestras de tejido, médula ósea. Realizaron escáneres que mapearon cada célula de nuestros cuerpos. Entre las pruebas, nos interrogaron. El hombre que me interrogó no era militar. Era un civil delgado y de aspecto severo con un traje oscuro que nunca dijo su nombre. No preguntó qué pasó, me lo contó. Sabía sobre la criatura, la llamó un gestador. Sabía sobre las esporas en la harina. Un trágico error en la cadena de suministro, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Un marcador biológico experimental fue enviado accidentalmente al depósito de suministros general en Fort Carson. Su pelotón simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Un marcador biológico?, pregunté, mi voz ronca.
Esa cosa no era un marcador, era un arma. Él solo me miró con fríos ojos grises. Confirmó que la base de operaciones avanzada Granite nunca fue una base de aclimatación. Era un puesto de escucha, una estación de contención diseñada para monitorear una anomalía biológica latente en las profundidades de la montaña. Nuestra presencia allí estaba destinada a ser un detonante. Éramos un cebo. Nos dijeron que Driscoll murió. Complicaciones de sus heridas durante la cirugía, fue la versión oficial. No les creí. Un hombre tan duro como Mike Driscoll no muere simplemente por unos cortes. Me separaron de Brennan después de la primera semana. Me lo imaginé siendo interrogado por una docena de agencias diferentes, obligado a firmar acuerdos de confidencialidad que enterrarían la verdad bajo una montaña de tinta negra y sellos de clasificado. Escribí mi informe, detallé todo lo que había observado. El ciclo de vida del parásito, los síntomas, el periodo de incubación, la biología de la criatura, mi teoría sobre el trauma como acelerante. Vertí cada ápice de mi conocimiento y experiencia en ese documento. Supe, mientras se lo entregaba al hombre del traje, que mi informe me convertía en una de dos cosas: un activo invaluable o un cabo suelto que debía ser atado. Finalmente, después de 3 semanas en esa prisión subterránea, el hombre del traje vino a mi cámara. Sostenía una tableta. «Sus pruebas han vuelto, sargento Holloway», dijo. «Usted y el sargento Brennan están limpios. Ningún rastro del organismo gestador». Lo miré a los ojos buscando la mentira. La encontré. No era una mentira directa, sino una evasión, un atisbo de duda. Sabía lo suficiente de biología para entender que las cosas pueden permanecer latentes. Las esporas pueden esperar. Mi sangre podría estar limpia hoy, pero ¿y mañana? ¿Y el año que viene? Nunca seríamos verdaderamente libres. La reunión final tuvo lugar en una sala de conferencias estéril. Brennan estaba allí, con aspecto delgado y atormentado, una década más viejo que un mes atrás. El hombre del traje deslizó 2 gruesas carpetas sobre la mesa. Sargento técnico Marcus Holloway. Sargento de primera clase Cole Brennan. Según el informe oficial, ambos murieron trágicamente en acto de servicio cuando la base de operaciones avanzada Granite fue destruida por una desafortunada avalancha. El ejército ya ha informado a sus familiares. Su país les agradece su servicio y su sacrificio. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestras historias, borradas con unas pocas pulsaciones de tecla. Éramos fantasmas. Sus antiguas vidas han terminado, continuó el hombre, su tono plano. Pero estamos preparados para ofrecerles unas nuevas. El incidente en la base de operaciones avanzada Granite no fue el primero de su tipo, y no será el último. Hay cosas en los rincones oscuros de este mundo que necesitan ser monitoreadas, contenidas y a veces eliminadas. Estamos creando una nueva unidad multiagencia, altamente clasificada para lidiar con estas amenazas biológicas. La designación oficial es el protocolo Aegis. Dejó la oferta flotando en el aire. No era una elección, era una sentencia. Empujó una tercera carpeta hacia nosotros. En la portada había una fotografía aérea de un remoto pueblo minero cubierto de nieve en Alaska. Una sola hoja de papel estaba agrapada a ella. Ubicación: Point Hope, Alaska. Población: 750. Estado: apagón de comunicaciones durante 72 horas. El último informe indicaba una actividad sísmica anómala y un aumento repentino y masivo en el consumo de alimentos per cápita. Brennan recogió la carpeta. Me miró, sus ojos llenos de la misma resignación cansada que yo sentía en mi propia alma. Nuestra guerra no había terminado. Simplemente nos enviaban a un nuevo campo de batalla.